Bien, hermanos, ante todo recordemos siempre la instrucción, nuestros dispositivos, verifiquemos siempre. A veces creemos que los hemos puesto en silencio y puede que no lo hayamos hecho. Todo se nos puede olvidar. Ahora sí, para ingresar a nuestro estudio bíblico, serie ¿Qué autoriza a Dios en la adoración? Ahora, específicamente, ¿cuál es el tema dominical? Hermana Stacy, ¿cuál es el tema dominical? No, le estoy haciendo trampa porque hoy empezamos lección nueva. Hermanos, hoy ya pasamos anteriormente la lección que tenía que ver con la adoración donde la definimos y hoy vamos a entrar a nuestra lección número 2, así que colocamos allí en nuestras notas actitudes hacia la adoración, pero vamos a verlas particularmente en el libro de Hechos. Entonces, esta lección se enfocará en un estudio de aquellas actitudes que vemos de parte de tanto los cristianos como los no cristianos respecto al término adoración. Y aquí lo vemos de manera global o general. No todas los tipos de adoración ni todas las actitudes, incluso dentro de la adoración correcta, van a ser aprobadas por Dios, como tampoco todos los tipos de adoración ni todas las actitudes van a ser condenadas por Dios. Uno va a encontrar en el libro de Hechos las palabras adorar, adora, adoráis y adoró aproximadamente unas 10 veces. Claro que vamos a encontrar más casos de lo que puede llamarse adoración, pero aquí nos referimos específicamente a nuestra versión Reina Valera de 1960, cómo utilizan estos términos o utiliza estos términos dentro del libro. Ahora, se volverá muy obvio a medida que uno avance en el libro de los Hechos que hay varios tipos de adoración, algo que más o menos ya estuvimos considerando en la lección pasada. Por ejemplo, vamos a encontrar en el libro de Hechos a aquellas personas que adoran según la ley de Moisés. Esto sería cierto en el caso, por ejemplo, del eunuco. ¿Recuerdan Hechos capítulo 8? El evangelista Felipe recibe la orden de parte de Dios de acercarse a un funcionario de una reina de Etiopía que estaba en Jerusalén adorando, pero este hombre estaba adorando no en la iglesia del Señor. Este hombre estaba adorando para esas alturas todavía según el sistema judío. En segundo lugar, también encontramos a hombres que adoran a otros hombres, algo que también ya mencionamos en la lección pasada. Específicamente en Hechos encontramos el caso de Cornelio. En Hechos 10:25 dice que cuando se encuentra con Pedro, su primera reacción es adorarle, hacerle un homenaje como si fuera un Dios. Esto no solamente va a pasar con él, sino que esto va a ser repetido también por inconversos, paganos, en la ciudad de Listra. Esto en Hechos capítulo 14, versículos 13 al 18. De eso vamos a hablar en más detalle más adelante, también el caso del eunuco. Y se va a encontrar también en el libro de Hechos la adoración de ídolos. Por ejemplo, uno bien destacado es el de la ciudad de Éfeso. El apóstol llega allí a predicar y encuentra una ciudad totalmente entregada a la adoración de Diana de los Efesios, como le gritan luego ellos, y otros dioses, porque eran muchísimos los que se adoraban en ese momento. Pero además de esto debemos agregar de que el apóstol en su defensa, ya en Hechos 24:14, menciona que también él fue a adorar, pero obviamente allí estamos hablando de una adoración bíblica, una adoración basada en lo que conocemos de la Biblia y no en la idolatría. Entonces sí, concluiríamos que uno podría y encontraría varias clases de adoración referidas en el libro de los Hechos. Algunas van a ser buenas y otras obviamente no, como podemos ver. Así, por ejemplo, podemos ser capaces de ver en este libro cosas que Dios aprueba. Sobre todo vamos a enfocarnos en las actitudes respecto a la adoración, pero vamos a mencionar, como ya lo hemos hecho, vamos a detallar algo sobre otro tipo de adoración que realizaban los hombres y lo que, si Dios lo aprobaba o no. Pero sobre todo debemos irnos de esta lección, si Dios nos permite terminarla y no llegue el Señor antes o no seamos fulminados aquí por algo y no podamos terminar el estudio, deberíamos salir de aquí muy claros respecto a las actitudes que Dios espera de nosotros al adorarle.
¿Qué espera Dios de los adoradores? Porque no, y lo vimos en la clase pasada, no quiere Dios que nosotros vengamos a ponerle condiciones. Dios no quiere que nosotros le ofrezcamos cualquier cosa. Tampoco Dios quiere que le ofrezcamos la adoración de cualquier manera. Dos cosas básicas vimos en la lección pasada. Primero, nuestro corazón debe ser puro. Y de un corazón puro va a fluir la reverencia, el respeto, la importancia que debemos darle a aquel supremo ser que está sobre todo. Pero que aunque Él de por sí está sobre todo, debe estarlo en nuestro corazón, que es donde generalmente hay que corregir y hay que mejorar. Porque hemos puesto por delante de Él, como ya hemos mencionado, propiedades, personas, seres que amamos, a nosotros mismos, a nuestros propios intereses, siempre, o algunas personas, ¿no? Siempre primero que Dios. Siempre primero que Dios. Luego Dios. Dios, espérame. Dios, ya me encargo de ti. Dios, en mi presupuesto no me alcanza para ti. Yo necesito pagar luz, necesito comprarle lo que mi hijo me pida, lo que mi hija me pida, necesito comprar las cosas que me gustan, necesito comprar mi ropita, pero lo tuyo, si hay dinero para el evangelismo, si hay para la actividad, si hay para sostener a nuestro predicador, si hay para ayudar a otros necesitados que hay en la congregación, otros hermanos y necesitados que hay en la congregación, pues espérate, porque yo necesito usar mi dinero en otras cosas. Tú espérate. Eres segundo lugar, eres tercer lugar, cuarto, quinto lugar, incluso en algunos casos, como en el de los inconversos, de los que aún no han obedecido el Evangelio, último lugar. Antes de ti hay muchísimas cosas más. Bien, teniendo esto en mente, vamos a nuestro primer punto. Actitudes hacia la importancia de la adoración. Cuando uno toma en cuenta el hecho de que los judíos fueron los primeros miembros de la iglesia de Cristo, no debería haber duda en cuanto a la importancia que estos primeros cristianos y estos primeros miembros de la primera iglesia del Señor en la historia, la importancia que ellos le daban al asunto de la adoración. ¿Por qué? Porque obviamente, naturalmente, seguramente provenían de un entorno, es decir, venían criados de una manera que les enseñaba a poner a Dios sobre todas las cosas, que desde muy niños empezaban a estudiar las escrituras, como Pablo también le dice a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. La actividad que llevamos ayer es porque queremos muchos Timoteos, queremos muchas Priscilas, queremos muchas Febes en la iglesia del Señor. Pero, ¿cómo era posible eso? ¿Por qué era aparentemente más fácil, más rápido también desarrollar iglesias organizadas en el Nuevo Testamento? Porque la crianza, la formación de un niño judío desde muy temprana edad, quizás alrededor de los 6 años, era memorizar las escrituras, aprender todo lo que era la adoración respecto al templo, respecto a las fiestas. Cada varón judío sabía que al año debía presentarse sin fallar a este tipo de actividades espirituales y darle a Dios todo lo que Dios pedía que presentaran para ese tiempo. Uno puede retroceder al Antiguo Testamento, vamos un momento allá, por favor, y podemos ver por qué estos judíos que estaban en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, tenían un concepto de la adoración tremendo que nosotros deberíamos imitarles en ese sentido. Vamos a Levítico 23, por favor. Levítico 23. Y quiero decirle algo. Usted ve que siempre digo Levítico. Espero unos segundos. Luego le digo 23. Espero unos segundos. Y luego le digo los versículos. Aunque me los pregunte, espero los segundos. ¿Por qué? Porque si yo digo Levítico 23, 15 al 19, al ratito me va a volver a preguntar. Entonces, lo que hago es que voy por partes. Ubiquémonos primero en Levítico. ¿Sí? Estamos en Levítico. Ahora vamos al capítulo 23. Nos ubicamos en el 23. ¿Estamos en el 23? Amén. Ahora vamos, por favor, los versículos 15 al 21. Vamos a leer dos versículos cada uno para que tengamos oportunidad todos de ayudar con la lectura. 23, 15 al 21. Empieza la hermana Senia, por favor. Dos versículos y así va la hermana Stacy, los dos versículos que siguen y así, por favor, vamos ayudando hasta terminar. Ok. La Biblia.
de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ven, hermana Leivis, por favor, los siguientes. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. ¿Ven? ¿Alguien más que termine el 21? Ocasión, ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Amén. Bien, ¿qué le parece? ¿Usted se imagina que usted hubiera tenido que hacer todo esto antes de venir a este lugar? Hoy solamente teníamos que, bueno, básicamente teníamos en general que alistarnos, desayunar, alistarnos en cualquier orden que usted lo haga y venir. Imagínense que tuviéramos que hacer todo lo que acabamos de leer, con ese detalle, sin fallar, porque en aquel tiempo fallar, ¿se recuerdan lo que les pasó a Nadab y Abiú? ¿Qué pasa si uno se equivocaba? Por negligencia, bueno, en ese momento quizás por ingerir licor, por cualquier motivo que se distrajera a la persona y no terminara ofreciendo exactamente lo que ahí se había pedido, ¿qué podía pasar con la persona, Manasenia? ¿Qué podía pasarle en el Antiguo Testamento a alguien que llevaba lo que Dios no había autorizado? Podía morir. No murieron todos, pero murieron miles, miles por no respetar la adoración. Ahora imagínense que tuviéramos que traer todo esto, que el cordero, que los panes, y preparar todo eso antes de venir por acá. ¿Qué problema? Bueno, hermanos, imagínense que los judíos, para ellos, esto era normal. O sea, era algo que había no que hacerlo una vez cada 10 años. No, esto había que estarlo haciendo con una regularidad. Y estarse fijando exactamente en lo que decía el mandamiento y hacerlo exactamente así. En estos versículos vamos a encontrar una y otra vez la frase a Jehová, a Jehová, a Jehová. Démosle agua a Carlito para que esté tranquilo, Carlito. ¿Verdad? No se preocupe, hermano. Estamos escuchando igual. Bien, dice una y otra vez, a Jehová, a Jehová, a Jehová. Otra palabra que se repite mucho ahí es ofrecer. Diferentes maneras de hablar, ofrecer. ¿A quién le ofrendaban? ¿A quién le ofrecían? Pues definitivamente a Jehová. Ahora, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué todo este trabajo, toda esta preocupación? ¿A quién le ofrecían esto? A Dios Todopoderoso, a Jehová. ¿Y por qué lo hacían, hermanos? No es por respeto, no es por reverencia, no es porque sabían a quién estaban sirviendo. Por supuesto que sí, a Dios Todopoderoso. Entonces, uno puede ver claramente que personas que estaban bajo un sistema tan estricto como este, donde había que cumplir con tantos requisitos para poder adorar, muchísimos más, hermanos, hablando materialmente, tenían que hacer muchísimas más cosas que las que nosotros tenemos que hacer hoy. Miren, normalmente una persona se encarga de servir los elementos de la cena del Señor. Prácticamente eso es poner las sillas. Aquí estamos transmitiendo, ponemos la cámara. Ciertas cositas, no necesariamente tenemos que transmitir. Digamos que si tuviéramos un local, no tendríamos ni que acomodar las sillas, estarían fijas allí. Hoy hay mucho menos que hacer a nivel material para llevar a cabo un servicio de adoración. Pero estas personas que iniciaron la iglesia estaban acostumbradas a un sistema
bien complejo y que había que cumplir muy estrictamente. Entonces uno puede ver, hermanos, cuán importante para ellos era la adoración. Desde niños les enseñaban eso. Y sobre todo vamos a ver hoy un ejemplo de que ellos tenían esto tan claro que incluso viajaban unas distancias bárbaras para poder llegar al lugar donde había que adorar. Porque a todo esto, hermanos, estaba el templo de Jerusalén, estaba la ciudad de Jerusalén y había cosas que solo se podían realizar allí en esas fechas. No podía hacerlo usted en otro país, no podía hacerlo usted de otra manera. Tenía que viajar hasta allí y presentarse delante de Jehová. Y ellos lo hacían independientemente del gasto que eso involucraba, el tiempo que eso involucraba, todos los inconvenientes que eso podía tener. Nosotros, otra vez, buscando el ejemplo con la iglesia hoy, ¿qué tan difícil es desplazarse hasta este lugar para adorar? ¿Qué tan complicado es? Bueno, hoy vamos a dar unos datos que esperemos que sean precisos para que nos ilustren y nos den una idea de cuán importante ellos consideraban que era la adoración. Si vamos al libro de Hechos, vamos por favor a nuestro libro de estudio en esta lección y vamos al capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Ahí me adelanté. Hechos, capítulo 8. Versículo 27. ¿Qué nos dice este pasaje? Y fue y sucedió que un etíope, hijo, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Bien, dice que este hombre servía en el reino de Etiopía. No era de Israel. Él no estaba en Israel. No era un funcionario de alguien en Jerusalén, sino que estaba en Etiopía. Vamos a dar un ejemplo, acá lo tenemos en pantalla, de desde dónde tuvo que trasladarse este hombre y vamos a hablar de algunos datos específicos hasta donde la ciencia, la investigación nos permite calcular. Mire dónde está Etiopía. Y aunque aquí en el mapa podemos hacer así tan fácilmente, se movió hasta aquí, hasta Jerusalén, pues hermanos, aquí había una distancia de aproximadamente 2.200 a 2.400 kilómetros, la última vez que medí. ¿Qué le parece? Ahora, este viaje que este hombre tenía que hacer por tierra, tenía que hacerlo pasando el valle del Nilo, después tenía que atravesar el desierto de Egipto y luego de eso tenía entonces que entrar por Gaza hasta Judea. Por Gaza hasta Judea. Entonces, ese viaje, hermanos, 2.200 kilómetros, 2.400 kilómetros, incluso hoy, es un tremendo viaje. ¿Cuántos kilómetros nos tomó llegar hoy aquí? Imagínense, multiplique eso para llegar a esta distancia que el hombre tuvo que recorrer. ¿Cuál es el tiempo de viaje estimado? Bueno, dicen que las caravanas se tomaban, más o menos avanzaban 20 o 30 kilómetros por día. 20 o 30 entre 2.200 o 2.400 por día. Pero si tenían que pasar el desierto, y este hombre lo tuvo que pasar, era mucho más lento por obvias razones, ¿no? Es mucho más difícil moverse por el desierto. Entonces, ¿cuánto tiempo le llevaría recorrer 2.200 o 400 kilómetros a ese ritmo de 20 o 30 kilómetros por día? ¿Cuánto piensa usted? Una idea así. No está permitido que ni el hermano Pablo ni el hermano Eduardo respondan, que ya tienen el cálculo allí. Avanzando a 20 o 30 kilómetros por día, ¿cuánto tiempo le tomaría cumplir la distancia de 2.400 kilómetros? Vamos a poner la máxima. ¿Cuánto piensa usted, hermano Eric? Una pedrada. ¿Sí? No se preocupe, aquí nos podemos equivocar en la clase. Como 5 años. ¿Okay? Hermana Lady, ¿como cuánto
le tomaría a esta persona llegar de Etiopía a Jerusalén si viajaba a 30 kilómetros diarios y eran 2.400 kilómetros? Una pedrada. Mi hermano Eric se pasó la luna. Tiene buen brazo, pero es mucho menos que eso. ¿Tienen alguna idea? No nos vamos a detener mucho aquí, hermanos. Entre 2, ya lo dije, hermano, perdón, entre 2 y 3 meses. Es decir, 20 kilómetros por día. Imagínense. ¿Usted se imagina? A nosotros nos tomó, ¿cuánto? Lo máximo que nos pudo haber tomado los que veníamos de Volcán. ¿Como cuántos minutos, hermano Eric, de su casa acá? ¿Como cuántos minutos habrá gastado de su casa acá hoy? 10 minutos. En carro, ¿verdad? Pero los que venimos de allá, más, yo tuve el privilegio también hoy de venir en carro, así que más o menos ese tiempo. 10 minutos. Este hombre, para ir a adorar a Jerusalén, tuvo que planificar un viaje que le tomó de 2 a 3 meses. ¿Qué le parece, hermano? Ahora, si nosotros viajáramos de Volcán, todavía para hacérselo más personal, si nosotros viajáramos desde Volcán, si nosotros hoy tuviéramos que desplazarnos hacia un lugar así a adorar a Dios, 2.400 kilómetros nos llevaría de aquí a Orlando, Florida. Y hoy no están nuestros hermanos del sur, pero 2.000, imagínense que de aquí a Lima, Perú, son 2.396 kilómetros. Si tuviéramos que ir a adorar. Se nos complica llegar aquí. Imagínense para el eunuco con lo que era complicado ir a adorar. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que definitivamente este hombre, hermanos, le daba importancia a la adoración, suma importancia. Él sabía que tenía que reverenciar a Dios, tenía que entregarle a Dios lo que Dios esperaba de él. Y si eso involucraba gastos, se involucraba meses de viajes, se involucraba dejar durante meses su casa, su familia, o bueno, su casa, sus asuntos, sus responsabilidades locales para viajar. Él tenía que hablar con tiempo con la reina que era su jefa, tenía que dejar organizados sus asuntos, seguro tenía que delegar, tenía que hacer provisiones, tenía que tener la seguridad suficiente para que ese viaje fuera próspero de ida y vuelta, pero todo eso lo haría por Dios. ¿No es acaso ese un grandísimo ejemplo para nosotros? Generalmente pasamos por esta historia y lo que vemos, y no está mal, porque a veces nuestro énfasis está allí, es, oye, este hombre no era de Israel o Jerusalén y vino a adorar a Dios, y cuando se le predicó el evangelio, lo creyó, él mismo pidió, mira, ahí está el agua, ¿por qué no me bautizas? Qué hermoso, ¿no? Uno no tiene que forzar a nadie a bautizarse. La predicación del evangelio debe provocar en un corazón honesto la fe suficiente para que la misma persona, entendido el mensaje, si se le ha predicado adecuadamente, diga, ¿y cómo me bautizo? ¿Usted me bautiza? ¿Me puede bautizar hoy? ¿Me puede bautizar ya? Y ahí ponemos el énfasis en el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y le bautizó. Pero habíamos analizado estos detalles, cuánto ese hombre había sacrificado para adorar a Dios. Ahora, este hombre se convierte al cristianismo. ¿Cómo va a ser su actitud ahora en la iglesia del Señor? Imagínense. Convertir a una persona que ya tiene ese concepto de Dios, que ya tiene esa entrega, esa devoción a Dios. Por supuesto, por eso la iglesia en el primer siglo crecía, hermano, porque las personas también ya estaban mentalizadas, adecuadas a Dios es lo supremo, por Dios tengo que hacerlo todo, para Dios todo. Eso es lo que nos muestra este hombre. También tomemos la ocasión de los hermanos en Troas. Hechos capítulo 20. Nos ubicamos allá, por favor. Hechos capítulo 20. ¿Qué encontraremos en Hechos capítulo 20? Encontraremos a Pablo llegando a esta ciudad de visita.
Pero el apóstol Pablo, dice la Escritura, estuvo allí por un periodo de 7 días. 7 días estuvo en Troas. ¿Y por qué se quedó 7 días? Porque estaba esperando una oportunidad especial. Vamos al versículo 7, por favor. Hechos 27. El primer día de la semana, Pablo les enseñaba. Salir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche. Amén. Dice que él esperó una reunión donde ellos iban a partir el pan. Seguramente esto no se va a referir a una comida común, a simplemente pan y café. No, porque no tendría que esperar 7 días para que le sirvieran pan y café. No tendría que esperar 7 días para comerse un arroz con pollo. ¿Por qué esperó 7 días? Porque este partir el pan se refiere a la cena del Señor. Dice que esto se hizo ¿qué día se hizo? El primer día de la semana. Hoy le llamamos a ese día ¿cómo? El domingo. Él estuvo de visita, estuvo con los hermanos, pero había un día en el cual ellos se iban a reunir que era diferente a todos los demás días. Y había un pan que era diferente a todos los demás panes. Había una ocasión, había un propósito que era diferente. Y Pablo esperó hasta que llegara ese momento de poder servir a Dios junto con toda la iglesia. Además, también debemos tomar nota de que Pablo consideró tan importante adorar con la iglesia que, como digo, retrasó su viaje o planificó suficiente para quedarse con los hermanos. Y también Lucas, el hombre que escribió el libro de Hechos, por inspiración de Dios, nos va a dar muchos detalles acerca de esta reunión. No lo haría si esta reunión no fuera sumamente relevante, sumamente importante. Podemos ver claramente que esto se realizó con el propósito de adorar. Otros días podemos estudiar la Biblia, ya lo hemos explicado. Otros días podemos cantar, otros días podemos orar, pero específicamente el domingo es el día en que ofrecemos a Dios un servicio diferente, un servicio único, donde hay elementos que no podemos repetir otro día. Pablo no partió el pan con los hermanos el jueves, ni el miércoles, ni el lunes. Eso lo hizo el día domingo. Bien, avanzamos. Todo esto al menos nos mostrará, hermanos, la actitud con respecto a la importancia de la adoración, como lo podemos encontrar en el libro de Hechos. En segundo lugar, hablemos de actitudes hacia la adoración correcta. Actitudes respecto hacia la adoración correcta. No se puede leer el libro de Hechos sin ver que es suficiente no es suficiente tener únicamente algo que ofrecerle a Dios, como mencionaba en la clase pasada y hoy nuevamente recalcamos. No es simplemente voy a darle algo al Señor. Voy en este tiempo, a hacer más o menos lo que Él está esperando de mí. No, en el libro de Hechos aprendemos que tenemos que hacer exactamente, bueno, en el resto de la Biblia en cuanto a los hombres justos, pero particularmente estamos en Hechos, tenemos que hacer exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Y tenemos que hacerlo como Dios quiere. Juan capítulo 4 nos dice, no vayan allá porque eso lo debemos tener aquí, interiorizado ya. Desde que decimos Juan 4 y estamos hablando de adoración, eso ya deberíamos tenerlo claro, hermano. No hay que, siempre recalco, ir a una escuela de predicación, no hay que estar dedicado al ministerio 100%, eso es algo que debemos tener claros todos, porque si no, ¿a qué venimos? ¿A qué vinimos? En Juan 4, Jesús habla con la samaritana y le habla acerca de la adoración. ¿Y cómo dice él que se debe adorar? Presenta 2 características de la adoración verdadera. ¿Cuáles son? Que Dios busca a ese tipo de adoradores, a los que adoran ¿cómo? ¿Recuerda, hermana Guadalupe? ¿Cómo adoran? Con el corazón y en verdad. Okay, literalmente dice en espíritu y en verdad. Recuerde que ese es uno de los pasajes básicos de nuestro estudio, porque es básico en la adoración. Dios no acepta una adoración que no esté conforme a su palabra, pero tampoco acepta una adoración que esté conforme en cuanto a los elementos, pero no en cuanto al corazón. Respecto a la ofrenda dijo que Dios ama al dador, no dice solo al dador. Si fuera al dador,
cuando los fariseos en aquel otro tipo de ofrenda dieron de lo que les sobraba, entonces Dios se hubiera agradado de eso. Ellos eran dadores, la viuda era dadora, pero ellos daban de lo que les sobraba y la viuda dio todo lo que tenía. ¿Cuál aprobó Dios? La viuda. De la misma manera, en 2 Corintios 9 dice que Dios no solo espera que seamos dadores. Ay, ya viene el plato de la ofrenda. Voy a dar porque si no, Eduardo me está mirando y esta semana va por allá a decirme que por qué no ofrendo. No. Ay, voy a ofrendar mejor este billete porque si suenan las monedas, que van a decir los hermanos? Mejor el billete. No. Si usted va a ofrendar de esa manera, su adoración no es recibida. Porque Dios ama al dador alegre. Decía el otro día, muchas veces los directores de canto dicen, bueno, vamos a cantar estas alabanzas para alegrarnos. O el director del servicio dice, viene el hermano Pablo a dirigirnos para alegrarnos con unas alabanzas. ¿Por qué alegrarnos? ¿Por qué tiene que subir el hermano Pablo, el hermano Eric o el hermano Joseph? Tienen que subir acá o pasar acá a alegrarnos con las alabanzas. Si el texto dice, si alguno está alegre, cante alabanza. ¿No tenemos motivos para estar gozosos ya en el Señor? Entonces yo estoy gozoso. Vengo a adorar a Dios con un corazón dispuesto, alegre. Esa es mi actitud. Porque considero importante la adoración, que es correcta, pero tiene que ser de corazón. Tiene que ser con la actitud adecuada. Entonces, si alguno está alegre, adore a Dios, cante a Dios. Descubrimos un caso de adoración en el libro de Hechos, bien curioso. Ahora vamos al capítulo 10, por favor. Hechos, capítulo 10. Sé que estamos pasando rápido, pero es que no es un estudio en sí del libro de Hechos, sino de actitudes respecto a la adoración en el libro de Hechos. Bien, este libro, el registro de este libro nos mostrará que el hombre no es una ley para sí mismo cuando se trata de la adoración. Es decir, no podemos darnos el permiso de hacer lo que queramos en la adoración. Hay que hacer lo que Dios pide. Y vamos a ver un caso de adoración errónea, Hechos 10. Y este involucra el caso de dos personas en especial. El centurión romano llamado Cornelio y un apóstol de Jesucristo, que es el apóstol Pedro. Bien, ¿qué pasó allí? Leeremos allí sobre la llegada de Pedro por instrucción de Dios a la casa de este soldado, de este comandante, un gentil. Y cuando este centurión lo conoció, ¿cuál fue su reacción? Versículo 25, por favor. 10:25 de Hechos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Bien, esto sin duda fue hecho con toda sinceridad. Él lo hizo de corazón. Entonces, mire que a veces podemos hacer algo sinceramente, de corazón, porque Cornelio, ¿qué pensó? Oye, este es el enviado de Dios, que el ángel me dijo que llegaría para decirme qué debo hacer para ser salvo. ¿Qué debo hacer para que Dios me perdone todos mis pecados? Para ser un hijo de Dios. Entonces, al verlo, dijo, si este es el portavoz de Dios, a un hombre acostumbrado a adorar a otros hombres, recuerde que era un centurión, estaba acostumbrado a esa religión, a esa cultura romana y también rodeado siempre de las actitudes y costumbres griegas, acostumbrado a rendir homenaje como a un dios a los hombres, y lo hace con Pedro. Pero, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Versículo 26. ¿Aceptará él que una persona, mire, que una persona haga esto solo porque lo hizo de corazón, porque lo hizo sinceramente? ¿Lo aceptó Pablo? ¿Lo aceptó Pedro? Porque hoy se dice, hermano, no importa que estos adoren con instrumentos de música, no importa que estos adoren con la mujer predicando, no importa que estos adoren quemando incienso, no importa que estos adoren dando el diezmo. Lo importante es que lo hagamos de corazón. Si los apóstoles lo hubieran visto así, entonces hubieran permitido cosas como esta. Un hombre me adoró. Bueno, esa es su forma. Mire, esa es su forma, esa es su fe, dicen hoy. Hay que respetar su fe, hay que tomar en cuenta su sinceridad. Dios conoce su corazón y por eso Dios le va a recibir la adoración. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Pedro lo recibió así? No. Versículo 26, por favor. Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, pues yo mismo soy hombre. Déjate de eso.
no me puedes adorar porque eso viola lo que es la adoración correcta. No solamente es un asunto del corazón, sino también de acuerdo a la revelación de Dios. Y seguramente Pedro, había aprendido, bueno, Pablo también, Pedro había aprendido esto y todos los demás apóstoles con el Señor. Fue el Señor el que dijo en Mateo 4:10, ¿qué cosa? Respecto a esto de adorar a cualquier otro ser que no sea Dios. ¿Qué dijo en Mateo 4:10? Cuando Satanás le dice, si te postras y me adoras, te voy a dar esto. La respuesta de nuestro Señor, de nuestro Maestro, ¿cuál fue? Puede decirla con sus propias palabras, hermano. Tiene que decirlo exactamente de memoria. Y que no sea el hermano Eduardo, por favor. Vete, Satanás, porque escrito está. Y solo a él servirás. Y ese término servir precisamente tiene que ver con adoración. No me voy a postrar ante nadie más, no voy a adorar a nadie más, ni siquiera a mi familia. Pedro y todos los demás sabían que la adoración al hombre es pecado, es idolatría. No solamente inclinarse a una imagen es idolatría, sino poner a alguien por encima de Dios, en todos los sentidos, como ya lo hemos discutido. Esta actitud hacia la adoración seguramente impediría que uno se inclinara ante un apóstol, ante un ángel, ante cualquier otro ser, por magnífico que sea, si este no es Dios. Bien, uno encuentra otro caso de adoración de este mismo tipo cuando se va a el capítulo 14, por favor. Capítulo 14 del libro de Hechos. Este ya lo mencionamos en la introducción, pero ahora vamos a ver unos detalles aquí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, este es el primer viaje, le llaman primer viaje misionero de Pablo, es decir, es ese viaje que él realiza para visitar diferentes ciudades y plantar iglesias, establecer iglesias. Y cuando Pablo llega a esta ciudad, pues dice la escritura que sana a un hombre lisiado allí, y debido a que estas personas eran paganas, no eran judíos, tenían un trasfondo idolátrico, estaban acostumbrados a adorar hombres, también acostumbrados a adorar deidades paganas. ¿Qué sucede? Dice que cuando ven el poder de Dios a través de Pablo y Bernabé y ven cómo exponen estos hombres la palabra de Dios, automáticamente los consideraron divinidades, deidades, y los relacionaron con sus dioses griegos. Aquí tenemos, en ese caso, estamos hablando de personas que mencionaban a este hombre como Júpiter. Nosotros lo conocemos, bueno, este hombre no, esta deidad, entre comillas, como Júpiter, nosotros lo conocemos más por su nombre griego, que sería Zeus. Y llamaron al otro Mercurio, gracias, pero nosotros lo conocemos más como Hermes, sobre todo los predicadores. El hermano Eduardo estudió hermenéutica, ¿sí? Pero no es que él adore a Hermes, no se preocupe, sino bueno, que el término tiene una relación con el nombre de él por lo que se creía que supuestamente este Dios hacía. Bien, ¿qué fue el pensamiento de ellos cuando vieron el poder de Dios? Aquí tenemos 14:11 de Hechos. Dice, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y empezaron a adorarles y querían ofrecerles sacrificios. Ahora, esta gente lo hacía de manera hipócrita. Esta gente estaba fingiendo en su deseo de adorar a Pablo y a Bernabé. No, eran sinceros. Lo estaban haciendo de corazón. Corrieron a traer los animales que iban a sacrificar. ¿Usted cree que esos animales se los regalaban? Eso era costosísimo, pero no importaba. Si hay que adorar, tomamos de nuestras posesiones, se las ofrecemos a los dioses, porque a ellos les debemos todo. Esa fue la actitud de ellos. Claro, otra vez, era una adoración incorrecta, pero estamos hablando ahorita mismo de actitudes. Actitudes. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Una actitud de disposición, solicitud. ¿Qué necesita Dios? Mis animales, aquí están, los sacrificamos. Incienso, aquí está, lo vamos a encender. ¿Qué más? Que organicemos ahorita mismo un tipo de culto, de adoración, por supuesto lo vamos a hacer, lo que se necesite. Pero si hay que adorar, hay que hacerlo ya y hay que poner todo lo que haya que poner.
Otra vez, estamos hablando de gente que quería idolatrar, pero lo que quiero rescatar es su actitud. Cuando estas personas se convirtieron al Evangelio, llevaron esta actitud, pero ahora con la adoración correcta. Entonces, ya dejaron de adorar a estas deidades falsas, dejaron de adorar a los hombres, empezaron a adorar a Dios, pero mantuvieron, incluso acrecentaron, mejoraron su entrega, su disposición a dar todo a Dios. Esa es la actitud correcta en la adoración, amados hermanos. Ahora, decía que querían adorar a Pablo y a Bernabé, porque creían que eran estos dioses disfrazados de hombres. ¿Cuál fue la actitud de Pablo ante esto? Bueno, versículos 14 y 15, por favor. Cuando dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él, todo lo que en ello hay. Amén. Entonces, aunque la actitud estaba correcta, ya lo he resaltado, aceptaron esa adoración porque la actitud era correcta, porque la disposición era encomiable, era de alabar, de reconocer que eran gente dispuesta a darlo todo en la adoración. No, no lo aprobaron, sino que le dijeron, tienen que abandonar esa práctica idolátrica y más bien ese corazón, esa entrega, esa inversión, todo lo que ustedes querían ofrecernos a nosotros, hay que ofrecérselo al Dios vivo, ya no a través de toros y de corderos y de todo esto, pero sí esa actitud y ese corazón, esa entrega, hay que dársela al verdadero Dios, al que nos creó. Entonces Pablo y Bernabé, hermanos, estaban en la obra de tratar de que los hombres entendieran, en su época sobre todo, en todos los tiempos, pero en este momento digo, por el contexto idolátrico prevaleciente que había, dejen de adorar a los hombres y adoren al verdadero Dios. Esa actitud está bien, pero ahora vamos a dársela al verdadero Dios. ¿No le ha pasado que usted tiene un tío, una tía, un familiar, un vecino, que usted lo ve en las denominaciones, en una religión falsa, pero usted lo ve todos los sábados evangelizando? Usted los ve cada día de reunión en sus asambleas, usted lo ve llevando una vida correcta. ¿No ha llegado usted a pensar y decir, oye, qué tremendo fuera que esta persona se convirtiera a la iglesia del Señor? ¿No lo ha pensado? ¿No le ha pasado, hermana Stacy? ¿Sí? Te ve una persona y por su conducta, sobre todo en la religión, te dice, si eso lo diera en la iglesia de Cristo, fenomenal. ¿No le ha pasado, hermana Leivis? ¿Conoce a alguien y usted dice, oye, mi amiga, mi prima, mi tía, si eso que le da a las imágenes, toda esa ofrenda que da allá, ese diezmo que da, en vez de dar diezmo, viniera y ofrendara en la adoración correcta a Dios? Si esa actitud de congregarse siempre, de ir a trabajar, de ir a ayudar, la diera a la iglesia del Señor, sería fenomenal. No conocemos personas así. Son maravillosas personas. Son maravillosos religiosos. O son una maravilla de religiosos, para no caer en cacofonía. Una maravilla de religiosos. Pero si tan solo tuvieran la religión pura y sin mácula, con esa actitud, esa combinación sería fenomenal, increíble. En poco tiempo esas personas serían predicadores, serían maestros, maestras, ayudarían mucho a la iglesia del Señor. Pero les falta la adoración verdadera. Pero no dejamos de resaltar sus actitudes. Es lo mismo que está pasando aquí. Bueno, hay otras actitudes y muchas otras cosas que tenemos que ver en este libro de Hechos, pero nosotros vamos a pie y el tiempo va a caballo y el tiempo ha llegado a su destino. Así que, hermanos, hemos cumplido el tiempo de nuestra lección de esta mañana. Que el Señor nos bendiga grandemente. ¿Hay alguna pregunta o comentario para aportar a la clase en este momento que quieran hacer? ¿Pregunta o comentario? Manuel. Si usted conoce personas así que usted dice,
solo le falta el Evangelio. ¿Sí? Sí, cierto. ¿Qué hay que hacer con esas personas? Pienso yo que hablarle. ¿De qué le hablaríamos? ¿Qué les falta? ¿Recuerda el término? ¿Qué les falta? El Evangelio. Así que, ¿de qué le hablaríamos? Que esa sea nuestra prioridad, para que vengan y adoren al verdadero Dios con las actitudes que también Dios espera. No solo adorar en verdad, sino adorar en espíritu. Bien, hermanos, pasamos entonces al receso.